Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un video más de robótica. En esta clase quiero aprovechar para explicarles un poquito más acerca del diagrama de flujo. En el caso de los alumnos de cuarto año que tienen que hacer esta actividad, aunque también les va a servir para todos los grados, ya que estamos viendo un poquito acerca de qué son los diagramas de flujo. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un diagrama de flujo. Empezamos por la definición y se trata de una representación gráfica que facilita el entendimiento de cada una de las fases de un proceso y su funcionamiento, permitiendo por lo tanto la posibilidad de estudiarlo para mejorar sus procedimientos. ¿Para qué sirven los diagramas de flujo? Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos. ¿Por qué los estamos viendo en robótica? Bueno, los estamos viendo en robótica ya que los robots con los que nosotros trabajamos realizan procesos, ¿verdad? Estos procesos se van realizando por pasos. Entonces, nosotros tenemos que determinar cada paso, qué es lo que va haciendo el robot y cómo lo va haciendo. Si hay alguna falla, el diagrama de flujo nos permitirá identificar rápidamente los valores que pusimos, las características que pusimos o algo que nos permita visualizarlo de inmediato para corregirlo. Para eso es un diagrama de flujo. Es como un mapa, les explicaba, que nos va permitiendo guiarnos en el proceso que realiza el robot. Y aquí tenemos lo que son los símbolos que se utilizan en el diagrama de flujo, los cuales son el óvalo para representar lo que es el inicio o el final. Después tenemos las líneas de flujo, que son las flechitas que nos indican cuál es el paso siguiente. Tenemos la entrada o salida, utilizamos lo que es el romboide y representa la lectura de datos de entrada, dice. ¿Sí? O sea, instrucciones que el robot necesite obtener primero para poder iniciar. Por ejemplo, una instrucción de entrada sería cuando nosotros pulsamos el botón iniciar. O cuando lo hacemos en la tablet o cuando lo hacemos directamente con nuestro robot, ¿sí? El robot está esperando esa instrucción de iniciar para que el robot comience a realizar su proceso. Y lo que es el proceso lo representamos con la figura del rectángulo. Aquí vamos a describir cuál es el proceso que realiza nuestro robot. Si avanza hacia enfrente, eso sería un proceso. Si avanza después hacia atrás, eso sería el segundo proceso y así sucesivamente. Después tenemos el rombo que nos indica la decisión y este nos permite analizar una situación. Por aquí les tengo un ejemplo. Este es un ejemplo de diagrama de flujo y vemos que tenemos el símbolo del óvalo al inicio. El óvalo, recuerden que representa el inicio y ahí podrán colocar el nombre del programa, el nombre del robot o algún nombre que ustedes quieran asignar a su diagrama. Después tenemos lo que es el símbolo del rectángulo que, como les decía, indica el proceso. En este caso va a ser el proceso número 1, el cual es estudiar. Estudiar es una acción, ¿verdad? En este caso, pues, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de nosotros, si nosotros estamos estudiando, ese es un proceso que estamos haciendo, ¿no? Es una acción, entonces va en un rectángulo que representa el proceso. Segundo proceso, resolver problemas. Una vez que ya estudiamos, el segundo proceso va a ser resolver los problemas. Igual lo representamos con un rectángulo. Después, la flecha de dirección nos indica que lo siguiente va a ser la decisión, donde está el rombo, ¿verdad? Y ahí nos viene una pregunta. ¿Aprendido? Si la respuesta es no, nos tendremos que regresar. Tendremos que seguir la flecha que nos indica
hacia dónde tendremos que regresarnos, que sería a estudiar otra vez. Si la respuesta es sí, nuestro programa terminaría. Si la condición no se cumple, si no aprendimos, si no se está cumpliendo esa condición, se seguirá regresando a estudiar. Después de resolver el problema, después va a preguntar de nuevo, aprendido. Si no es así, se regresa y se regresa. A esto que se está repitiendo se le llama bucle. Bucle o repetir, ¿verdad? La acción de repetir o bucle. Y este bucle, este ciclo, se va a poder detener cuando la condición se haya cumplido. Si logramos aprender, entonces vamos al siguiente paso, que es el final, ¿verdad? Y este es el ejemplo del diagrama de flujo. Aquí les traigo otro ejemplo más, donde podemos ver que iniciamos en donde dice inicio. En este caso está representado con un parece como rectángulo, pero debe de ser un óvalo. Tenemos ahí el inicio, después la flecha nos indica cuál es el siguiente paso y es encender el reproductor. Fíjense que está dentro de un rectángulo. Recuerden, las figuras que son rectángulos nos representan los procesos. En este caso el proceso es encender el reproductor. Eso es una acción, un proceso. Entonces, una vez que se ha logrado ese proceso, vamos con lo siguiente, que sería una decisión, ¿verdad? Representada con el rombo. Esta decisión dice, ¿está vacía la bandeja? Si la respuesta es no, vamos a retirar el DVD existente. En el caso que sea, pues, por ejemplo, un aparato eléctrico, ¿no? Un DVD, un Xbox o algo, ¿no? Si la respuesta es sí, vamos a insertar el DVD deseado. Después, el siguiente proceso va a ser presionar play. Y después terminamos, ¿sí? Fíjense que igualmente aquí hay una condición que es, ¿está vacía la bandeja? Es lo que pregunta, ¿verdad? Si la condición no se está cumpliendo, se va a seguir repitiendo hasta que se retire el DVD. Si la condición sí se cumplió, entonces se va a insertar el DVD, se va a presionar el play y se termina nuestro diagrama de flujo. En el caso de la tarea que tenían que hacer los chicos de cuarto año, era con base al video que les mostré, donde podemos ver que el robot avanza. Ese sería el primer proceso. El segundo proceso es que suelta la garra. El tercer proceso es que retrocede. Se fijaron que luego gira, ese sería el cuarto proceso. Vamos a verlo nuevamente, un poco más lento, ¿sí? Ahí vemos a nuestro robot y va a desarrollar el primer proceso que está en un rectángulo, ¿verdad? Ahora, el segundo proceso, ¿cuál sería? Sería soltar la garra. Ahí está, primer proceso, segundo proceso. ¿Vieron cómo soltó la garra? Cuando el robot hace la reversa, ese sería el tercer proceso, que sería retroceder. Después vuelve a avanzar hacia enfrente y después gira. Cada una de esas acciones es un proceso, ¿sí? Entonces, en eso consiste el diagrama de flujo, en registrar los procesos que está haciendo nuestro robot. Y los diagramas de flujo se utilizan en otros aspectos también, no necesariamente en informática, en robótica, también se utilizan para pues organizar actividades en el caso de otras profesiones.
se utiliza los diagramas de flujo. Bien, ahorita les voy a mostrar lo que es la programación del robot. Por ahí les hice llegar una cadena de programación, una serie de bloques que corresponden a la programación del robot que vieron en el video. Y bien, aquí está la cadena de programación. Y pueden observar que tenemos los bloques de programación que son, el primero es el bloque iniciar. Cuando nosotros pulsamos este botón o el botón del robot, lo que es el ladrillo, el EV3 se le llama, cuando pulsamos el botón central, el robot comienza a activarse, ¿verdad? Esta sería una instrucción de entrada. Ahora, lo siguiente, utilizando el bloque de mover dirección, nos indica aquí que el robot va a avanzar hacia enfrente con una potencia de 35, rotaciones de 3,2. Esto sería el primer proceso, ¿sí? Eso es lo que veíamos en el video, que el vehículo avanzaba hacia enfrente. ¿Recuerdan cuál es el segundo proceso? El segundo proceso es cuando la garra baja y lo podemos realizar utilizando el bloque de programación motor mediano, el cual tiene las siguientes funciones. Tiene lo que es la potencia. Si se fijan, hay una potencia negativa, menos 35. Esto quiere decir que el motor va a activarse en reversa. Lo podemos hacer que se active hacia la izquierda o a la derecha. En este caso va a ser hacia la izquierda. Y si queremos que se active hacia la derecha, tendrá que ponerse un valor positivo, que sería 35. En este caso está en menos 35, ¿sí? Lo siguiente que nos indica es las rotaciones. Y se fijan que está en coma menos 35. Esto quiere decir que va a girar menos de que va a ser menos de un giro. Acá en el de mover dirección está en 3,2. Eso quiere decir que va a ser más de 3 giros lo que es el motor, lo que le va a permitir avanzar cierta distancia. Después, el tercer proceso, ¿cuál sería? ¿Recuerdan cuál es el tercer proceso que realiza el robot? Es retroceder, ¿verdad? Primero avanza, baja la garra, retrocede. Ese sería el tercer proceso. Y aquí fíjense que la flecha está hacia abajo, indicándonos que hace la reversa. Después está la potencia en menos 35 para que los motores puedan avanzar hacia atrás. Acá, a diferencia de este lado, está en 35 positivo, no hay ningún menos. Aquí sí está en menos 35 porque estamos avanzando hacia atrás. Y las rotaciones van a ser de 3. Los motores van a hacer 3 giros, lo que le va a permitir desplazarse cierta distancia. Y bueno, aquí lo tengo ya en un diagrama de flujo, donde pueden ver cada uno de los procesos, ¿verdad? Avanza hacia enfrente, suelta la garra, retrocede. Ahora, esto lo podemos hacer más detallado, ¿sí? Y eso es muy importante, ya que nos permite visualizar mejor nuestro programa en caso de una falla, o si queremos hacer una mejora, pues nos va a permitir visualizarlo.
Bien, como les decía, esto nos va a permitir hacer una mejora en nuestro programa si tenemos los datos de manera gráfica. Por eso aquí ya los tengo para que ustedes los puedan identificar mucho mejor. Tenemos, por ejemplo, para programar la primera acción, que es avanzar hacia enfrente, que nuestro robot avance hacia enfrente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Utilizando el bloque de mover dirección. En este bloque tendremos que poner los siguientes datos. La potencia. ¿Cuánto de potencia tiene? 35, ¿verdad? Después nos va a pedir las rotaciones. ¿Cuántas rotaciones le vamos a poner? 3,2. Y ese sería el primer proceso. Lograr que avance hacia enfrente. Ahora, ¿cuál sería el segundo proceso? Que suelte la garra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando el bloque de programación motor mediano, que sería este. En este bloque vamos a poner los datos que son la potencia, en este caso es menos 35, rotaciones de 0,35. Y ese sería el segundo proceso. El tercer proceso sería retroceder. ¿Cómo lo vamos a lograr? Utilizando el bloque de programación mover dirección. En ese vamos a poner los datos que son potencia de menos 35, rotaciones 3. Ese sería el tercer proceso. Hasta aquí logramos que el robot avance hacia enfrente, suelte la garra, retroceda. El cuarto paso sería que vuelva a avanzar hacia enfrente y después gire. Ustedes deberán seguir con esta programación, con este diagrama de flujo. Aquí ya nada más les muestro unos ejemplos. Son 3 ejemplos que les estoy mostrando. Lo demás deberán ir haciéndolo ustedes. Cada bloque de programación representa una acción, un proceso. Por lo tanto, tendrán que colocarlo dentro de un rectángulo. Esta información van a ser un rectángulo por información, por paso, por proceso. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí esta información. Espero que les haya servido. Y pues nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, bye bye.